Queridos hermanos, vamos a empezar este tercer devocional, cuarto devocional en este viernes 27 de mayo, que es el último viernes de este mes. Hacemos lo que es el día de ayuno y oración. Traigo un pequeño versículo que es Primera Tesalonicenses 5:17, el cual dice: orad sin cesar. Para empezar vamos a hacer una pequeña oración. Amado Padre, gracias por tenernos aquí reunidos, Señor, aunque sea a la distancia, para aprender más de ti, Señor, para dedicarnos ante ti, Señor, en este tiempo de ayuno y oración. Bendice a los hermanos que se han podido conectar, Señor, a todos los hermanos de la congregación, y que este pueda ser un tiempo provechoso, Señor, que podamos poner en práctica, Señor, lo que dice en tu palabra. En tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén. Y para empezar, tenemos un himno. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 166, titulado Maravilloso es el gran amor. La carta a los Efesios 2:7 nos dice: para mostrar en los siglos venideros su gracia en su bondad. Entonemos al Señor con gozo. El Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor por mí murió el Salvador. Con maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Jesús celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. Por mí murió el Salvador.
A continuación tenemos el devocional de la palabra con el tema Meditando en la palabra de Dios. Texto clave, Salmo 1, del 1 al 3. Quien lo va a estar impartiendo es el hermano Darwin Romero. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Qué bueno, estamos aquí en esta hora de la tarde, 27 de mayo, último viernes, como es costumbre ya la iglesia, el último viernes de cada mes. Dedican un día y una oración como iglesia a poder orar al Señor, ¿verdad? Para en comunión como iglesia, hermanos, podamos tener objetivos claros, ¿verdad? De cara al Padre, ¿verdad? Y de cara al Señor y al servicio que tenemos, ¿verdad? Gracias al Señor por sus vidas, hermanos. Qué bueno verles, saber que están conectados, a los hermanos que están por conectarse. El tema que esta tarde traigo, el Señor me ha inspirado para poder predicar, es la meditación en la palabra de Dios. Un corto tema. Les voy a pedir que vamos a orarle a Dios para que sea Él el que nos dirija, ¿verdad, hermano? Que abra nuestros corazones y que estemos atentos a lo que Él nos va a decir. Les pido que con reverencia ahí donde están, inclinen sus rostros y oremos. Señor Dios, gracias te damos. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros y en este día especial, Señor, como iglesia hemos dedicado, Señor, o hemos apartado para ti, Señor. Sabemos que muchos hermanos, Señor, también lo han hecho y que no han podido conectarse, Señor. Te pido que los bendigas, así como mis hermanos que están conectados en este momento. Dios, abra nuestros corazones. Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos hable a nosotros, Señor, y que nos dirija en todo momento. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu gracia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, el Salmo 1, 1 al 3. Dice así, para que podamos entrar rápidamente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. De más está decir, hermanos, que todos hemos sabido desde que hemos reconocido a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, único, suficiente Salvador, a quien Dios Padre envió a esta tierra a que salvara nuestras vidas, en que uno de sus mandatos o una de sus solicitudes permanentemente para con los apóstoles y para con la iglesia misma, después con los apóstoles que le mandaba diferentes cartas y epístolas a las diferentes iglesias, era que escudriñáramos la palabra, que creciéramos en el conocimiento de Dios, para que cuando vinieran los momentos malos y para cuando estemos aprestos, ir preparados, listos para poder continuar con la obra del Señor. Pero ¿cuánto, hermano, de nosotros lo hacemos realidad esto? Muchas veces, hermano, los afanes de la vida, los afanes del día a día nos hacen entrever que necesitamos meditar más en Dios, hermanos. Definitivamente eso es lo único que hoy en día, ante esta realidad de mundo en el que vivimos,
Eso es lo único que nos va a mantener y nos va a sostener para estos tiempos tempestuosos. Reconocemos que durante el tiempo de la iglesia primitiva, hermanos, los primeros cristianos, las primeras iglesias, vivieron su tiempo de angustia, ¿verdad? Vivieron tiempos donde no podían, donde eran perseguidos por predicar el evangelio, por presentar el evangelio de salvación a los gentiles y a los mismos judíos, y eran perseguidos. Nuestra realidad es muy distinta a la de hace 2000 años, hermanos, pero sin embargo sigue siendo primicia y sigue siendo prioridad para Dios que nosotros debamos dedicar nuestro tiempo al estudio debido a la meditación de la palabra de Dios, a la Biblia, hermanos. Recordemos también que en el pasado los textos no estaban como están hoy divididos. Recordemos que hubo un primer canon donde la Biblia se cerró con 66 libros y entonces luego de eso apareció con el tiempo el tema de las impresiones de la Biblia, tal como la conocemos el día de hoy. Entonces, hermanos, pero podemos decir, sí, pero hoy en día es muy fácil leer la Biblia, sí. Y por eso es que el mundo, hermanos, no permite en muchas ocasiones, en muchas veces, conocer de Dios. Por lo tanto, si Dios sabe que nosotros necesitamos estar en permanente comunión con su palabra para poder soportar el día malo. El día malo, hermano, significa que el enemigo está presto y acechando a su presa, ¿verdad? Como león rugiente para podernos tentar y hacernos caer en pecado. Y lo único que nos va a hacer, que tengamos que sobreponernos a esas circunstancias es el cimiento fuerte en la palabra de Dios. Dentro de un momento vamos a ver un ejemplo cuando el Señor Jesús predicaba en parábola justamente esto. Pero antes de eso, hermanos, vamos a lo que los salmos dicen. Dice el verso 1, bienaventurado el varón que no tuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado. Quiere decir, hermanos, que todos nosotros, ya siendo justos delante de Dios, aún en estas circunstancias siempre hemos dado prioridad a Dios en cuanto a decidir, entre el libre albedrío, decidir seguir a Cristo y dejar el mundo atrás. Sin embargo, siempre hay personas que vienen y le dan malos consejos a uno. Sin embargo, dice que la ley de Jehová está nuestra delicia y en su ley se medita día y de noche. Por lo tanto, hermano, la dependencia y la decisión de escuchar y leer y amar la palabra de Dios es lo que nos va a nosotros sostener en el día a día. Sin embargo, muchas veces nosotros no damos el tiempo que Dios requiere. Miren, la iglesia tiene, hermanos, programas de lectura bíblica anual en los que no podemos obviar el hecho de que las herramientas están ahí, hermanos. Siempre ha sido así. La Biblia ha sido la respuesta a todas las preguntas que el hombre tiene. Sin embargo, hay que dedicar tiempo, ¿verdad? No la vamos a encontrar en el periódico, no la vamos a encontrar en el internet, no la vamos a encontrar en redes sociales, la vamos a encontrar estudiando y meditando la palabra del Señor. Por un momento piense cuánto tiempo perdemos en otras cosas que son superficiales. Son superfluos, hermano. Nosotros verdaderamente muchas veces Dios no le dedicamos el tiempo que deberíamos dedicar a la palabra del Señor. Piense por un momento en qué pierde su tiempo, en qué le dedica a meditar, en qué pone su corazón. ¿Cuántas horas dedica a ver televisión? ¿Cuántas horas dedica a ver el internet, en su celular, en que WhatsApp? ¿Cuántas horas, hermanos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Si nosotros dedicáramos el tiempo que perdemos muchas veces en cosas superficiales como estas, hermanos, créame, y que la dedicáramos a la palabra del Señor, créame que
nosotros estaríamos muchas veces en otras condiciones y muchas veces nosotros nos preguntamos ¿por qué me pasa esto? O Dios, ¿por qué me dejó que pasara esto? Dios nunca dijo que no nos iban a venir tentaciones. Dios dijo que Está mala esa. Siempre va horizontal. Sí, pero tiene versículos de más. Sí, solo los que están aquí. Uy. Apaguemos el micrófono, hermanos, por favor. Gracias. Dios siempre nos dijo, hermanos, que nos preparáramos para este momento, para esos momentos. Y nos íbamos a preparar, hermanos, en meditando y estudiando su palabra. Y más aún que somos hijos de Dios, renovados, y que somos restaurados, hermanos, nosotros debemos de dedicar tiempo. Amar la palabra del Dios, hermanos, significa estudiarla, conocerla, meditarla, hablarle a otras personas del Evangelio. ¿Cómo se lo vamos a presentar, hermanos? ¿Cómo vamos a debatir entre personas que se burlan de Dios? Eso es el día a día. Usted va a las universidades, usted va con el vulgo, el populacho que le llaman, y siempre se pasan riendo de los cristianos, que de Dios, y que dónde está Dios, y que si fuera, si fuera cierto eso, siempre ponen en tela de duda, hermanos, porque no conocen. Las personas no conocen a Dios. En cambio, usted sí. Y nosotros somos llamados, hermanos, a hacer diferencia en el lugar donde nos paramos. Y de la única manera que vamos a hacer diferencia es estando en nuestros tiempos, hermanos, que podamos estudiar la palabra del Señor, dedicarlas al estudio de la misma. ¿Cuáles son las consecuencias positivas de amar y estudiar la palabra de Dios? Bueno, el mismo Salmo nos lo dice. Dice que el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ojo, dice, no es inmediato, hermano, esto lleva un tiempo. O sea, porque el hecho de que estemos aquí explicando estos versículos, no quiere decir que inmediatamente se nos cambia nuestra realidad por lo que estemos pasando, una enfermedad terminal, un familiar, un familiar en adicciones o peleas matrimoniales, conyugales. Tal vez son situaciones extremas, hermano, o situaciones del día a día, hermano, que estamos haciendo mal. Es el día a día, aquí mismo lo dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, vea bien, en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es una promesa del Señor, hermano. Y eso es una realidad del cristiano, del Hijo de Dios. Vean lo que nos dice Mateo. Vámonos al libro de Mateo con algo que el Señor Jesús lo explicaba. Mateo 7, 24 al 29. Voy a ir un poco rápido porque es bastante extenso el tema. 7, 24 al 29. Dice así, los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El Señor Jesús diciéndoselo, hermanos, predicándolo a los discípulos, ¿verdad? Todas las enseñanzas que el Señor les dejó. Vea cómo el Señor nunca dice, el que hace estas palabras no le vendrá mal. Vea bien, leamos bien. Dice que cualquiera que las oye y que las hace, su casa está cimentada en la roca. Porque cuando desciende la lluvia, vienen ríos y soplan vientos y golpearan contra aquella su casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Y si no las hace estas palabras, si no guarda su palabra,
es al contrario. Quiere decir que a ambos hombres les va a venir, tanto el que sembró, tanto el que puso su casa sobre la roca, tanto como el que la construyó sobre arena. Sobre la arena. Y entonces, ¿quién está mejor preparado, hermanos, para soportar los vejámenes del día a día o los vejámenes para cuando venga estas situaciones extremas y podamos salir avante con nuestra cara en alto y decir que verdaderamente Dios está con nosotros? Pues el hombre que cimentó su vida sobre la palabra del Dios. Vea cómo Jesús lo asemeja a como que construye usted su casa sobre una arena, sobre la arena. Sabemos todos lo que construimos, que construir sobre roca es muchísimo mejor que construir sobre suelo blandito, ¿va? Como es la arena. Prácticamente es infinitamente distante. Los procedimientos de construcción son muy distintos y muy diferentes. Es más difícil construir en arena, hermano. Es más fácil que se caiga en arena por la inestabilidad del suelo. Entonces, similar a esto, lo asemeja a Jesús, como cuando usted construye su casa sobre la roca. Así es considerada la palabra de Dios en nuestra vida, hermano. Si nosotros afianzamos nuestra vida sobre la palabra, créame que nosotros estamos dispuestos, estamos aprestos para cualquier situación. Vea que todo esto, hermanos, nos lleva a lo siguiente. ¿Por qué es importante el estudio de la palabra de Dios? La meditación en la palabra de Dios. Bueno, número uno, hermano, es importante porque Dios nos manda a estudiar su palabra. Como les decía ya hace un momento, todos los apóstoles le pedían a sus dirigentes en las diferentes iglesias, los pastores, que mandaran a sus congregantes, a todos los hermanos de la fe, a que crecieran el conocimiento de la palabra. Porque eso es lo único que nos va a sostener, hermano, en el tema que sea. Si tenemos problemas familiares, tenemos problemas con los demás hermanos, la Biblia nos dice qué hacer. Si tenemos problemas financieros, la Biblia nos dice qué hacer. Si tenemos problemas con nuestro carácter, la Biblia nos dice qué hacer. Si tenemos problemas de que no podemos controlar nuestra carne, la Biblia nos dice qué hacer. Pero, hermanos, solamente es estudiando y escudriñando la palabra. También para evitar caer en el pecado y vencer la tentación. En el Antiguo Testamento, ¿cómo lo podemos reflejar esto? Bueno, Israel fue en cautiverio y por falta de conocimiento en la palabra de Dios, según en Isaías lo explica, y Jeremías también, los profetas del Antiguo Testamento, Dios le reclama a Israel que por falta de conocimiento su pueblo perece. Entonces, en el Nuevo Testamento nos dice a través de Santiago, por ejemplo, el apóstol Santiago dice, la palabra implantada, en Santiago 1:21, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. O sea, a través de toda la Biblia, hermano, el Señor está interesado en gran manera en que nosotros podamos dedicar tiempo al estudio de la palabra. Sabemos que no es fácil muchas veces. Sabemos que, como les decía al comienzo, el afán nos absorbe, hermanos. Pero la única manera de que Dios haga crecer espiritualmente, nosotros crezcamos espiritualmente y nosotros podamos tener una comunión perfecta con Dios, una comunión buena con Dios, aceptable. Por ejemplo, 2 Timoteo, le dice Pablo a Timoteo que la palabra, que vamos directamente a ella. 2 Timoteo 2:15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Con diligencia, hermano. Usando la palabra de verdad, teniéndola en nuestros corazones, deleitándonos en ella, pensando en ella. Muchas veces no necesitamos estar, hermanos, encerrados o estar, podemos ir en nuestro vehículo, podemos estar en nuestra oficina, podemos estar caminando y podemos ir en todo momento, podemos pensar en la palabra del Señor. Pero ¿cómo vamos a pensar, hermanos, si no la leemos? Si no la escudriñamos, si no estamos presentes a lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestros corazones. La única manera, hermanos, es leyéndolo. Como les decía, la iglesia tiene programa de lectura anual y nosotros debemos de aprovecharlo al máximo. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica y nos muestra cómo presentarnos a Dios en todo momento. Ya vamos a ir terminando, hermano. Yo creo que ya me queda poco tiempo. Como tercer punto del por qué es importante la lectura, el estudio y la meditación de la palabra de Dios es para conocer más y más a Dios. Tenemos que conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos, a través de su palabra, hermano. ¿Cómo usted le va a presentar el evangelio a las demás personas si no conocemos de su palabra? Tenemos que conocer al Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que saber que en esta palabra, hermanos, está la verdad absoluta, eterna, permanente, es infinita y nunca, hermano, va a dejar de ser actualizada. Por ejemplo, usted leía algo que hace un mes leyó y vuelve a pasar otra vez por ese mismo versículo y ve una verdad nueva o una situación que no se había detenido a observar, es porque el Espíritu Santo se lo está mostrando, hermano. ¿Cuántas veces no hemos leído muchos versículos y hay algo nuevo que nosotros tengamos que observar? También, hermanos, es importante para para presentar plan de salvación a las demás personas. Nosotros no podemos esconderse el tesoro que a través de la palabra de Dios nos ha regalado, ¿verdad? Entonces, ya para ir finalizando, hermanos, les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros, pensemos en qué estamos fallando con Dios, entreguémosle las áreas al Señor que no le hemos entregado y que Él ponga en nuestros corazones dedicar más tiempo a estudiar su palabra, hermanos, a meditar. Las personas necesitan escuchar de Cristo y solamente cimentándonos en su palabra vamos a poder dar frutos, hermanos, como decía el Salmo. Oremos al Señor y pongámonos en las manos de Él. Dios mío, gracias te doy en esta hora porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces te fallamos, Señor, al dejarnos absorber en el día a día por los afanes, por no darle el primer lugar que tú mereces a nuestras vidas en muchas veces, Señor. Señor, tu palabra es lámpara a nuestros caminos, Señor. Tú no quieres que ninguno de nosotros perezca, Señor, porque tu palabra, Señor, lo indica. Gracias, Señor, por ella. Gracias por cada persona, Señor, que tiene acceso a ella, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que pongan nuestros corazones, Señor, estudiarla día a día, Señor. Estar pendiente de los cultos de la iglesia, de los discipulados de la iglesia, Señor. Que todo esto sea fruto, Señor, para poder servir en nuestra iglesia y que más hermanos, Señor, preparados, cimentados y fundamentados en la roca que eres tú, Jesús, podamos, Señor, dar nuestros frutos a ti a través de la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Señor. Pon en nuestros corazones, Señor, al hacer siempre, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos por siempre. Amén. Muchas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.
Gracias, hermano Darwin. Dios le bendiga. Continuando con el programa, vamos a orar por los hermanos que están en la cadena de oración. Asimismo también la oración del mes y la oración de la semana, de esta última semana del mes de mayo. Con la misma actitud reverente cerremos nuestros ojos. Señor, venimos a poner ante ti las peticiones de estos hermanos. Venimos a pedir por la salud, Señor, del hermano Norman Almendares. Si es tu voluntad, restáurale su salud, Señor. También pedimos por la nieta de 13 años de María Luque. Ella, tú sabes que tuvo un accidente y está interna en estado de coma, Señor, si es tu voluntad. Que ella pueda salir de este coma, Señor, y pueda salir sin ningún daño, Señor, y pueda regresar a su estado normal. También pedimos por Roberto Zavala, Señor, que está hospitalizado. Si es tu voluntad, restaura también su salud. Pedimos también por los misioneros, los pastores y sus familias en todo el mundo, para que se siga predicando este evangelio de salvación, Señor, para vida eterna. También pedimos por los diferentes ministerios de nuestra iglesia, Señor, por la familia pastoral y por toda la congregación, Señor, de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Que haya obreros, Señor, que sirvan en cada ministerio, que podamos contar, Señor, con los recursos financieros necesarios para seguir adelante con esta obra, Señor, del templo y también con cada uno de los proyectos que se están queriendo implementar, Señor, allá en la comunidad del Chimbo. Oramos conforme a tu santa voluntad, Señor. También te damos gracias, Señor, que este mes de mayo pudimos llegar a un año más, Señor, como iglesia. Y reconocemos tu bondad, Señor, a lo largo de todo este tiempo, Señor, tú has estado con nosotros. Pedimos también, Señor, por más servidores fieles a tu obra, Señor, hombres y mujeres, Señor, que estén dispuestos a servir y a seguir, Señor, cumpliendo tu obra, Señor, en la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Asimismo, Señor, que puedan seguirse dando eventos como lo que tuvimos hace poco, Señor, con el pastor Daniel desde Argentina, Señor, que puedan seguirse dando estos ciclos de conferencias, Señor, y más almas pueden ser alcanzadas, Señor, por medio de tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Continuamos también con las ofrendas. Para diezmar o ofrendar se puede hacer en la cuenta del Banco de Occidente, cuenta número 11-401-015-766,6, el cual están viendo en pantalla. Asimismo, con la misma actitud reverente vamos a orar por la ofrenda. Señor, multiplica, Señor, los recursos, Señor, que pon generosidad, Señor, en los hermanos para que puedan seguir ofrendando, Señor. Y esta hora, Señor, que tú nos has encomendado pueda seguir creciendo. Ponemos en tus manos, Señor, todas estas ofrendas, Señor. Y sabemos que tú eres el proveedor de todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Con esto quedamos despedidos, hermanos, de este tiempo devocional. Asimismo, los invitamos a seguir participando en el culto de oración, que es a las 6:30 de la noche. Dios les bendiga, Señor.